¿Qué tal? Muy buen día. En este video tutorial veremos cómo realizar o cómo llevar a cabo una tabla de distribución de frecuencias, en este caso para una variable cuantitativa continua, que es la estatura, como lo podemos ver aquí, en la cual se encuentra registrada en metros, por lo tanto, cuenta con dos cifras después del punto decimal. Ahorita tenemos aquí registrados la estatura de estudiantes, en total son 69 datos, y lo que queremos armar es una tabla como esta, donde agrupemos esos datos en clases a partir de intervalos numéricos y construiremos las siguientes columnas, lo que es el valor medio de clase, que luego también le llaman la marca de clase. Haremos la frecuencia absoluta, el registro y conteo de las observaciones, o conteo y registro, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, que también luego le llaman porcentaje, o frecuencia relativa acumulada también. Bien, entonces, la sugerencia para generar desde cero la tabla de distribución de frecuencias es inicialmente pues contar cuántos datos tenemos dentro de nuestro documento de Excel. En este caso, el Excel que yo voy a usar está en español. Aquí colocaré la fórmula que se utilizaría en inglés, que es count, para contar la cantidad de datos. En español pues sería igual contar. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar todos los datos numéricos que tenemos registrados. Y como vemos, pues son 69. Esto lo hacemos como, pues para asegurarnos de que realmente tenemos la cantidad de datos que sabemos y adicionalmente que están registrados de forma numérica. Necesitamos definir lo que es el valor máximo y valor mínimo de nuestros datos. Las fórmulas tanto en inglés como en español son las mismas, igual max, igual min. Entonces, pues no tendrán ninguna complejidad estas fórmulas, ¿no? Muy bien, obtendremos nuestro valor máximo de nuestro conjunto de datos y nuestro valor mínimo. Esto debido a que más adelante es necesario obtenerlos para lo que va a ser el cálculo del intervalo de clase o el ancho de clase. Entonces seleccionamos nuestros datos con las fórmulas de igual max, igual min y listo. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que hay un dato que está mal registrado, dice 165, en lugar de que fuera 1.65 metros, está registrado como si fueran centímetros, ¿no? Entonces vamos a corregirlo y listo. Cantidad de clases, muy bien. Este es el primer detalle en el cual nos enfrentamos de cuántas clases utilizar para organizar nuestros datos. Para ello vamos a usar esta formulita que tenemos aquí, que es la regla de Sturges. La regla de Sturges es un punto de partida que nos sugiere cuántas clases utilizar para organizar nuestros datos. Entonces aquí a la altura de cantidad de clases vamos a colocar la fórmula que es 1 más 3.322 por el logaritmo, somos la fórmula del logaritmo que es log, la cantidad de datos, 69, cerramos paréntesis. Y aquí la regla de Sturges nos sugiere utilizar 7 clases o 7.10 clases dada la cantidad de datos que tenemos. Esto es un punto de partida. Únicamente pues nos sugiere, no es una regla tajante. Entonces uno decide si se queda con 7 clases, lo baja a 6, lo sube a 8. Ya es un punto de partida. En este caso, pues nosotros lo dejaríamos en 7 clases. En nuestra tabla nosotros decidimos. Como más adelante vamos a usar esta celda para cálculos, vamos a usar la fórmula de redondear, que en inglés, como nota, es igual a round, inglés en español. Entonces vamos a darle doble clic para que nos abra la fórmula. Entre el igual y el 1, vamos a escribir aquí redondear, la fórmula de redondear. Ya abrimos paréntesis. El primer requisito es ¿qué número va a redondear? Pues va a redondear toda esta cifra. Colocamos al final coma o punto y coma de acuerdo al Excel que se esté utilizando. Y cantidad de decimales 0, porque queremos que nos lo redondee a un número entero. Cerramos paréntesis y enter. Y si nos damos cuenta, este valor ya fue redondeado a 7.000. Cabe recordar que estos botoncitos que tenemos aquí en la pestaña de inicio es únicamente para ocultar o presentar más decimales. Y listo, pues trabajaremos con 7 clases. Vamos a organizar nuestros 69 datos en lo que van a ser 7 clases o 7 grupos. Ya lo definimos a través de la regla de Sturges. Ahora bien, el intervalo de clase. ¿Qué intervalo de clase vamos a estar utilizando?
El intervalo, pues, es el ancho de clase también. ¿Qué diferencia va a haber entre el límite superior y el límite inferior, o viceversa, de cada una de las clases? Eso es lo que se conoce como intervalo de clase. La diferencia en unidades, en este caso la diferencia en metros, que va a haber entre cada límite inferior y superior de la clase, o entre el valor máximo y el mínimo de cada clase. Este se obtiene como el máximo menos el mínimo entre el número de clases. Entonces aquí vamos a hacer este cálculo. Vamos a ponerle igual, vamos a abrir un paréntesis y vamos a hacer el numerador, que sería máximo menos el mínimo, cerramos paréntesis, diagonal para dividir, y número de clases, 7. 7 así exacto, por eso usamos la fórmula de redondear, porque esta celda la vamos a usar para este cálculo. Y nos sugiere un intervalo de clase de 0.06 metros. Nuevamente, esto es sugerencia, ya nosotros decidimos si lo dejamos en 0.06, 0.07, o con lo que nosotros gustemos. En este caso vamos a pedirle a Excel que nos lo redondee nuevamente, con la fórmula de redondear. Vamos a abrir aquí redondear. Abrimos dos paréntesis. Al final de la cifra que queremos redondear, vamos a colocar coma, punto y coma de acuerdo a Excel. Y ahora un 2 para que nos lo deje en dos cifras después del punto decimal. ¿Por qué en dos cifras? Porque al final de cuentas nuestra variable cuantitativa continua, que es la estatura, está registrada con dos cifras después del punto decimal. Por lo tanto, pues no es necesario trabajar con más de dos cifras después del punto decimal. Y lo ideal tampoco sería trabajar con una nada más. Entonces, con dos sería lo perfecto. Ahora bien, viene a definir el primer límite inferior, el límite inferior de la primera clase. Para esto, la sugerencia es que al valor mínimo se le reste una fracción o un entero, o un 1, pues, 1. Al tratarse de una variable cuantitativa continua, la sugerencia es restarle lo mínimo, es decir, al mínimo, a este valor mínimo que nuestra estatura más pequeña es 1.5 metros, le vamos a restar una fracción, y una fracción sería, lo mínimo sería 0.01, de acuerdo a que tenemos una variable cuantitativa continua con dos cifras después del punto decimal. Si se tratara de tres cifras después del punto decimal, pues sería 0.001 lo que estaremos restando. Si fuera el peso evaluado en kilogramos y de forma discreta, es decir, con números enteros, restamos una unidad. Es decir, si el mínimo son 60 kilos, pues le restamos un 1 para que sea 59 nuestro valor más pequeño con el cual inicia nuestra tabla, el límite inferior de la primera clase. Y si se fijan, nuestra tabla, la clase 1, va a empezar a agrupar a partir de valores que sean mayores a 1.49. Falta definir hasta dónde, lo que es el límite superior o el máximo que abarca nuestra primera clase. El límite superior se obtiene como, vamos a poner aquí igual, la suma del límite inferior que acabamos de obtener más el intervalo de clase. Y vamos a fijar esta celda con la tecla F4. Recuerden que si tienen laptop, pues es la tecla función y luego F4. Porque vamos a arrastrar la fórmula. Necesitamos que la celda se quede fijada. Le damos Enter. Y si se fijan, pues ya sumó. ¿Qué indica esto? Que la primera clase va a abarcar aquellas estaturas que sean mayores a 1.49 y menor o igual a 1.55. Ahora bien, para generar el resto de clases, pues arrastramos, perdón, el resto de límites superiores, arrastramos nuestra fórmula y el límite inferior de la segunda clase va a ser igual al límite superior de la primera clase. Entonces, le vamos a dar clic aquí igual, seleccionamos el 1.55, que es el límite inferior de la primera clase, y listo, ya se nos generaron los límites para la segunda clase. Arrastramos esto hasta la séptima clase y ahí está. Ahora bien, aquí va a venir el primer detalle. Nuestro primer detalle que estamos observando aquí es que en la séptima clase no lograría ingresar el valor máximo. O sea, el valor máximo es 1.95 metros. Se estaría quedando fuera de esta séptima clase. Por lo tanto, hay que hacer una modificación en nuestra tabla para que alcance a ingresar. Aquí hay tres sugerencias. Una primera sugerencia, y yo creo que sería la más sencilla, sería aumentar el intervalo de clase de todas las clases. En lugar de trabajar con 0.06, vamos a trabajar y manualmente lo corregimos 0.07. Y listo. Se corrige
el intervalo de clase. Y ahora sí, la última clase iría desde 1.91 a 1.98. Logra ingresar el 1.95, que es el valor máximo, así como otro valor más, que sería este el 1.93. Esa es una sugerencia, aumentar el intervalo de clase. O bien, otra sugerencia sería ampliar el intervalo de la última clase, es decir, que fuera desde 1.85 y manualmente 1.95. De esta forma, el valor máximo alcanza a ingresar. Y una última, pues sería generar una nueva clase, una octava clase. Entonces generamos una octava clase con sus límites que irían de 1.91 a 1.97 y de esta forma ya logra ingresar esa observación más alta, ¿no? Yo aquí, bueno, aquí la sugerencia es que pues, son sugerencias, ¿no? Uno está construyendo su tabla, uno decide cuál utilizar. Yo aquí me voy a quedar con la primera, que era ampliar el intervalo de clase. Vamos a aumentarla a 0.07. Y listo. Ya nos aseguramos de que así el valor más alto, el máximo, sí logra entrar en nuestra última clase. Habiendo hecho eso, pues vamos ahora a ver lo que sería la siguiente columna, que va a ser el valor medio. El valor medio no es nada más que el promedio, valor medio, de los límites de cada una de las clases. Para esta columna, en inglés, o bueno, vamos a usar la fórmula de igual promedio, que en inglés, pues ya saben, es inglés en español, averaje. Vamos a ver esta fórmula. En español va a ser igual promedio. Y pues vamos a promediar el límite inferior y superior de la primera clase únicamente. Y listo. Enter. Lo copiamos para abajo. De esta forma, el valor medio es un único valor que representa a toda una clase y ya no la clase se está viendo representada por un intervalo de valores. Ahora sí, viene a ser el conteo y registro de la cantidad de observaciones que van a entrar en cada una de las clases. Para hacer esto, pues vamos a usar Excel como tal para que nos haga el conteo y registro. Por ejemplo, en esta primera clase deberían de entrar todos los valores mayores a 1.49 y menor o igual a 1.56, y así sucesivamente. Para hacer esto, vamos a usar la fórmula que en inglés es frequency, y vamos a hacer lo siguiente. Para hacer este procedimiento sí es muy particular, usando la fórmula de frecuencia aquí. Vamos a seleccionar todas las celdas que va a abarcar la frecuencia y sin perder la selección colocamos el igual. Continúa la selección, fíjense. Y vamos a poner frecuencia. Abrimos paréntesis. Primer requisito son los datos. Entonces, vamos a seleccionar todos los datos que tenemos registrados, en este caso todas las estaturas que son 69, coma, y nos pide con base en qué va a estar agrupando. Pues va a agrupar con base en los límites superiores. En este caso va a trabajar con esta regla de que el valor va a entrar siempre y cuando sea menor o igual al límite superior. Vamos a cerrar paréntesis y aquí por favor hay que ubicar tres teclas del teclado. La tecla Control, Shift, que están en la esquina inferior izquierda. Se presionan estas dos teclas y sin soltarlas, Enter. Y listo, registra, hace este conteo y registro. Y si se fijan, si sacamos la suma de esta columna aquí con autosuma, pues nos dan las 69 observaciones. Aquí va a venir un detalle muy particular de nuestros datos, que se nos está generando una clase sin observaciones y pues no es ideal tener una clase sin observaciones. En este caso, ahorita lo vamos a dejar así por cuestión de cómo se está construyendo, pero lo que habría que hacer pues es nada más fusionar la clase 6 con la clase 7 y listo. Iría de 1.84 a 1.98. Bueno, de una vez lo podemos hacer, una vez lo corregimos. Aquí le ponemos 1.95 mejor, para que fuera hasta el valor máximo. Y así pues ya, la séptima clase realmente no va a ser necesaria. Un detalle aquí, al presionar Control Shift Enter, esto que acabamos de hacer, esta frecuencia es parte de una matriz. Control Shift Enter invoca el lenguaje matricial de Excel. Entonces, aquí por ejemplo ya no podremos borrar nada, porque nos dice es un elemento de una matriz y no podemos borrar un elemento de una matriz. Si nos aparece este cuadrito, esta ventanita, Escape, con la tecla Escape, y hay que seleccionar todo
y se borraría con suprimir. Solamente así podemos eliminar ese conteo que se hizo. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar nuestra tabla de esta forma y ahorita vamos a hacer otra vez la frecuencia, pero ahora ya con estas 6 clases y estos nuevos límites de clase. Bien, continuaremos con nuestra tabla de distribución de frecuencia, habiendo modificado lo que sería nuestro intervalo de clase, y así nos quedaremos con estas 6 clases con un intervalo de 0.07 metros. Nuevamente vamos a realizar el conteo. Hay que seleccionar las celdas que va a ubicar la frecuencia. Colocamos nuestra fórmula de igual frecuencia. De entrada seleccionamos todos nuestros datos, coma, punto y coma, de acuerdo al Excel, y seleccionamos todos los límites superiores. Cerramos paréntesis, control shift, enter. Listo, Excel ya nos hizo el conteo y el registro y vemos que sí son 69 datos. Entonces, bien, vamos bien. Ahora sí, ya lo que continúa es muy sencillo, es generar la frecuencia acumulada. Entonces, para la primera clase, ponemos igual. ¿Cuánto tenemos acumulado hasta la primera clase? Pues 9 observaciones, que viene siendo la frecuencia de la primera clase. Le damos Enter. Para obtener la frecuencia absoluta acumulada de la segunda clase, lo que vamos a realizar es la suma de la frecuencia absoluta acumulada de la primera clase más la frecuencia de la segunda clase, la frecuencia absoluta, y esta suma la colocaremos aquí. Por lo tanto, nuestra fórmula será igual. Seleccionamos el 9, que tenemos justo arriba, la frecuencia absoluta acumulada de la primera clase, más la frecuencia absoluta de la segunda clase. Y listo. Copiamos la fórmula y en la última clase nos tendría que dar 69, que es el total de observaciones. Ahora bien, para obtener la frecuencia relativa, es muy sencillo. Es estas 9 observaciones de la frecuencia absoluta, ¿cuánto equivalen o corresponden en proporción del total? Por lo tanto, es un cociente. Vamos a colocar nuestro igual, seleccionamos el 9 de la frecuencia absoluta de la primera clase, diagonal para dividir entre el 69, que es el total de observaciones. Como vamos a copiar la fórmula hacia abajo, hay que fijar la celda del total con F4, por favor. Damos Enter, vamos a solicitar menos cantidad de decimales para darle mayor presentación. Lo arrastramos hacia abajo y obtenemos la suma. La suma de esta columna nos debería de dar el 1. Y ahí está, nos da el 1 como tal. Y por último, acumularemos la frecuencia relativa. Seguiremos el mismo procedimiento como acumulamos la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada hasta la primera clase es la misma frecuencia relativa que se tiene en esta clase. Para la frecuencia relativa acumulada de la segunda, sumaremos la frecuencia relativa que acabamos de acumular más la frecuencia relativa de la segunda clase. Damos Enter, copiamos nuestra fórmula hacia la última clase y nos tendría que dar el 1. Y listo. Prácticamente con esto hemos construido nuestra tabla de distribución de frecuencias de nuestro conjunto de datos. Ya quedaría darle mayor presentación y en otro video tutorial con el que contamos podrán apreciar cómo generar el histograma, el polígono de frecuencias acumulado y el polígono superpuesto al histograma, así como el manejo de una tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa.